Deportes, cultura y noticias. 89.1 CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos a una nueva edición del programa Red Democrática, que de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana en la 89.1 FM hace apertura de micrófonos para conversar con especialistas, expertos, funcionarios públicos nacionales e internacionales para conocer lo mejor que se está haciendo, lo más indicado, las mejores ideas y por supuesto las mejores acciones para poder hacer de Costa Rica la mejor versión posible en la cual podamos vivir y en la cual podamos heredarle a nuestros hijos y a nuestros nietos. Nunca nos vamos a cansar de decir que si todos colaboramos en la medida en que podamos hacerlo, vamos a hacer de un gran país, vamos a volverlo a poner donde debería de estar, en las cosas que no se están haciendo bien, y vamos a fortalecerlo para hacer cada día mejores en lo que se está haciendo muy bien. El día de hoy, como ya es costumbre, 19 de octubre, estamos transmitiendo por redes sociales, @CRC 89.1 Radio, @Red Democrática, @Jonathan Prendas, @Francisco Prendas, para poder generar estos comentarios, estas opiniones que tienen nuestros invitados, que muy gentilmente aceptan estar en nuestro programa, para que usted, ahí donde se encuentra, en casa, en el trabajo, en el vehículo, en donde quiera estar, dentro y fuera de nuestro país, pueda enterarse de lo que está pasando en Costa Rica. El día de hoy le damos la muy cordial bienvenida a una persona que se ha esforzado muchísimos años por hacer de Costa Rica un mejor lugar para vivir. Ha sido ya diputada 2 veces de la República, ha estado inmersa en medios de comunicación, en el ejercicio del derecho a nivel de tecnología, como es parte siempre de su característica, siempre trabajando para que todas las personas tengan una mejor condición de vida. Diputada, licenciada Vanessa Castro, bienvenida a esta su casa, Red Democrática. Un gusto estar acá compartiendo, muy amable usted con sus palabras, en realidad tremendamente contenta de los que están viendo y escuchando, compartir un rato y con usted, por supuesto, de hablar de tanto tema que nos preocupa. Así es, diputada. Empecemos por una conmemoración que se está haciendo a nivel mundial el día de hoy. Las reflexiones que usted pueda darnos, un proyecto de ley incluso que usted recientemente presentó, y las valoraciones que usted pueda tener en una temática de salud muy importante para todas las personas, porque no es solo exclusivo de las mujeres, sino que también afecta a los hombres. Estamos hablando del cáncer de mama. Hoy a nivel mundial se está conmemorando el día para la lucha frontal contra este padecimiento. Diputada, coméntenos cuál fue la motivación y qué fue lo que generó el desarrollar un proyecto de ley como el que usted recientemente presentó, y cuéntenos en qué consiste para todos tener esa lucidez de lo que usted está haciendo. Claro, efectivamente hoy es un día importante porque se conmemora esa lucha contra el cáncer de mama. Es en realidad la preocupación es el cáncer en general, es un problema de salud importante. Todos sabemos y todos hemos vivido esas experiencias con amigos, familiares cercanos o algunos a título personal, donde el cáncer invade por alguna razón uno de los miembros, y la verdad es que afecta absolutamente a toda la familia. No solamente en el aspecto físico, sino que también afecta a las personas en el aspecto psicológico. La verdad es que una familia se quiebra cuando se da una situación de cáncer. Y el tema financiero no es tampoco alejado del tema, sino que se afecta también muchísimo el tema financiero, ya sea porque la persona que tiene cáncer pues tiene que
incapacitarse o quedarse sin trabajo, como ha sucedido en muchas circunstancias, o porque también la familia tiene que invertir y ponerse atrás de cómo saca adelante el tema. Por más que exista la Caja Costarricense del Seguro Social de por medio, que lógicamente ayuda muchísimo en eso, pues el cáncer de mama específicamente tiene una incidencia importante en las mujeres costarricenses, y quise aportar, es tan solo un granito de arena, porque la verdad es que el problema es gigante y uno quisiera pues hacer algo que impacte, sin embargo es un mi granito de arena, que es por lo menos pretender que se bajen los impuestos a los exámenes relacionados con el cáncer de mama. Es otro de esos grandes temas que a uno le preocupa y lo voy a tratar con toda sinceridad. Vamos a ver, ¿qué pasa o cuál es la diferencia entre las personas que tienen acceso a exámenes mucho más rápido y aquellos que tienen que esperar, hacer fila, por decirlo de alguna manera, para poder llegar a esos exámenes? La diferencia entre la persona que tiene acceso a un examen de manera rápida y una que no lo tiene, la diferencia puede ser exactamente la muerte, porque si se detecta adecuadamente y oportunamente un cáncer, esa persona puede ser intervenida, puede hacerse un tratamiento, mientras que la persona que tiene que esperar porque no le queda otra, pues de ahí estará un poco a la suerte de que se llegue en el momento oportuno. Entonces, en este sentido, el proyecto, como digo, es apenas un granito de arena, porque lo que busca es bajarlo a un 2%, en este momento es 4%, a un 2%, el IVA en lo que corresponde a exámenes relacionados con cáncer de mama. Por lo menos para hacer mi aporte, también el proyecto pone sobre la mesa el tema en el sentido de que exista política pública clara y exista una educación también sobre el tema. De eso se trata, y creo que si todos ponemos ese granito de arena, pues salimos adelante de algunos problemas que nos inquietan mucho. Diputada, usted está haciendo más que un granito de arena. A ver, entendamos que en la 9635, la ley que hizo la reforma, el fortalecimiento de las finanzas públicas allá en el 2018, generó mucha discusión en función de generar una tarifa de impuestos diferenciada para educación y para salud. En aquel momento la discusión fue, ojalá hagamos un 0% de impuesto o un 0, algo para que haya trazabilidad de la gestión profesional, pero tratar de que fuera el mínimo, y a nivel de Hacienda no fue posible. ¿Ve usted alguna posibilidad de que el ministro actual, que tiene una connotación impositiva muy amplia, muy fuerte, acepte que este proyecto avance, entendiendo de que es por el bien de la salud de los costarricenses? De conformidad con el comportamiento del Ministerio de Hacienda, con un carácter extremadamente economicista, por decirlo de alguna manera, del Ministerio de Hacienda, yo me imagino que tampoco van a ver con buenos ojos el proyecto. Sin embargo, pues para eso está la Asamblea Legislativa, para ejercer esos frenos y contrapesos, y si en este momento el Ministerio de Hacienda no logra enfocar, digamos, hacia estos aspectos que se podrían decir son más sociales y menos económicos, y donde hay un detrimento, digamos, para las entradas del fisco, pues de ahí toca inclinar un poquitito la balanza hacia esa parte social. Esto forma parte de un tema general que he venido señalando, y es precisamente que debemos lograr equilibrios entre la parte económica y la parte social. Yo creo que nadie puede negar que yo tengo claridad, así como la tienen los compañeros diputados, de que el tema económico es un problema gigante. Tenemos lo que se puede llamar una tarjeta de crédito gigante, cuyo titular es el Estado.
esa tarjetota de crédito, por decirlo de alguna manera, nos está matando. El monto sube, si bien tenemos, qué sé yo, temas como eurobonos que cambia deuda cara por barata, o tenemos créditos presupuestarios que también pueden ser usados en esa tarjeta de crédito. Lo cierto del caso es que sigue creciendo y todos tenemos claridad sobre eso y que debemos entrarle de manera planificada. Pero del otro lado tenemos la situación social, no solamente con este tema, sino con muchísimos otros que requieren de nuestra atención. Y es que funciona igual que la tarjeta de crédito de cualquiera de nosotros. Tenemos una tarjeta de crédito en la casa que va creciendo y que nos preocupa mucho, que la deuda está alta, pero no por eso podemos dejar de atender la salud, no podemos dejar de atender el recibo del agua, el recibo de la luz y atender todos los aspectos sociales del hogar, aun cuando sabemos que tenemos la tarjeta de crédito y que tenemos que, dentro de nuestro plan de hogar, en este caso el plan general del país, debemos tratar de bajarla y cancelarla, pero no en detrimento, o sea, no podemos no tener un diario y no ofrecerle a los niños educación, ni salud, ni nada, por cubrir esa tarjeta de crédito que tenemos tan impresionantemente grande. El tema es de alto impacto. Las estadísticas de mujeres y hombres, más mayoritariamente mujeres, que sufren de cáncer de mama, pero en general, como usted bien dice, de cualquier tipo de cáncer en el país, es bastante fuerte. ¿Qué le han comentado otras fracciones? ¿Qué le han comentado el Colegio de Médicos? ¿Cómo ha sido hasta este momento la socialización del tema? ¿Cómo lo han recibido, diputado? El proyecto recién lo presento, entonces se está recién iniciando la socialización. No tengo todavía impresiones de las otras fracciones. Sí recibí el apoyo de varios médicos. Evidentemente es un tema que requiere que haya gente especializada pensando en que el proyecto sea oportuno. Entonces conté con el apoyo de varias personas y espero contar con el apoyo no solamente de las fracciones, sino también de las diferentes personas que sean consultadas. Recién inicia el tema y pondré todo mi empeño en que salga adelante lo más pronto posible. Como les digo, tratando de hacer ese aporte en algo tal vez que no sea extremadamente grande, o sea, no va a transformar los exámenes, pero por lo menos a veces la diferencia es que la gente no entiende que a veces para una persona una diferencia de 1000 colones es una diferencia entre hacer o no hacer. Cuando se trata de un hogar de escasos recursos, a veces se pierde esa perspectiva. Entonces, todo lo que uno pueda hacer, pues de ahí hay que hacerlo, ¿verdad? Uh-huh. Así es. De hecho, recientemente, amanecer ayer, se dio a conocer una estadística de la OCDE, donde Costa Rica lamentablemente figura como el país, uno de los 2 países con mayor pobreza en su sociedad, más del 20% en pobreza, más la pobreza extrema. Estamos hablando de cerca de un 23-25% de los costarricenses que no tienen la posibilidad de escoger o de dejar de hacer sin mayor problema para hacer otra cosa. Y este tipo de ahorros a nivel de impuestos en algo tan sensible como la salud es primordial, porque igual tenemos un 46% de los habitantes que están en la informalidad que no tienen acceso necesariamente al servicio de la salud como debería ser y como corresponde. ¿Qué otras estrategias, diputado, se estarían pudiendo ver en el corto plazo, entendiendo que estamos a punto de entrar en sesiones extraordinarias? Este proyecto tendría que recaer en una voluntad de Casa Presidencial para ser convocado. ¿Ve usted esa posibilidad? Pues lo intentaré, espero que se tome conciencia. Vuelvo a insistir en que tenemos comprensión de la tarjeta de crédito, pero que requerimos también seguir adelante con la labor social, de salud, de educación,
no es solamente este tema, es todo lo demás que yo espero que el Poder Ejecutivo comprenda, que en sesiones extraordinarias también tiene que entrar y que se revise toda esa posibilidad de proyectos. Por supuesto que esperaría y voy a empujar todo lo que pueda para que sea conocido y exista conciencia de parte del Poder Ejecutivo. Probablemente trataré de hablar con la ministra de la Presidencia para tratar de lograr que este proyecto entre como parte de las prioridades de gobierno en extraordinarias. Los periodos extraordinarios los hemos tenido con una carencia importante de proyectos de trascendencia, así que esperamos que ya el gobierno haya aprendido la mecánica y que estas próximas extraordinarias entren proyectos como este que sean verdaderamente de impacto y de trascendencia. Diputada, ya que usted toca las sesiones extraordinarias, vienen desde el 1 de noviembre hasta el 30 de enero. Hay un receso legislativo, el tradicional por fin y principio de año, que es el que corresponde, pero en enero también está la lucha electoral de la campaña municipal, donde generará, obviamente, no solo confrontaciones naturales políticas, sino distracción. Quiere decir que en realidad se va a disponer de 6 semanas, es decir, mes y medio, de trabajo real en la Asamblea Legislativa concentrado en la disponibilidad de los proyectos que ponga sobre la mesa el Ejecutivo. ¿Cómo ve usted que se va a generar esas sesiones extraordinarias? ¿Cómo las vaticina? ¿Cómo las proyecta? Pues ese análisis de tiempo me genera una preocupación y ocupación, porque realmente tenemos, el tiempo es muy corto. De hecho, como es mi segunda diputación, eso lo comprendo muy bien. Cuando uno llega la primera vez cree que 4 años es eterno y que se pueden hacer muchísimas cosas, y ya esta segunda vez uno entra y dice, vamos a ver, ya tengo año y medio de ser diputada, el tiempo se me está acabando, y tal vez la gente lo vuelve a ver a uno y le dice un poco exagerada. No, es que en realidad vamos a ver, si a esto que estoy señalando de que el tiempo, esos 4 años no alcanzan, le sumamos el análisis que usted acaba de hacer, realmente vemos que el periodo que tenemos es extremadamente corto. Y ahí la importancia que el Poder Ejecutivo también aprenda, porque ya tiene año y medio de experiencia, y que aprenda que el tiempo se nos acaba de esta legislatura y también de gobierno para hacer cosas. Efectivamente, yo espero que, siendo que tenemos la casa incendiándose en un montón de temas como educación, como seguridad, aún cuando vayamos hacia las justas municipales, vamos a ver, y nos toque el periodo de diciembre, etcétera. Yo espero que comprendamos que diciembre, aun cuando son las fiestas, no significa que los problemas, los sicarios, los homicidios o los problemas de educación que tenemos se acabaron. No, es que absolutamente continúan, y nosotros arrancamos el año nuevamente en enero con los mismos problemas. Entonces esperaríamos que se maximice y todo lo que pueda aportarse de parte de la Asamblea Legislativa y nuestra, en poner el empeño en ocuparse de que sean eficientes los tiempos. Sabemos por experiencia que las justas municipales van a traer una distorsión porque algunos van a estar ocupados en todo eso. Esperamos que el Poder Ejecutivo eso no sea un tema para ellos y se concentren verdaderamente en lo que hay que hacer. Pero bueno, eso son buenas intenciones de mi parte, poner en mi metro cuadrado, como dicen, poner todo el empeño para que sea eficiente el trabajo durante este tiempo y de cara a las elecciones municipales. Los mínimos básicos de esta sesión extraordinaria, diputada, podrían basarse en la agenda para atender la inseguridad, presupuesto nacional, algún tipo de proyecto de coincidencia de parte del Ejecutivo y Legislativo, o hay más en la agenda. No, yo pienso que alcanza apenas para algunos de estos proyectos que logremos
filtrar, digamos, de coincidencia, como señala usted, y de bienestar general, algunos temas de orden económico y efectivamente, como usted bien lo señala, lo tiene usted muy claro, creo que vamos a estar muy concentrados en los temas de seguridad, que eso también es un tema muy preocupante, y en el entendimiento le quiero señalar de que los proyectos de ley son un aspecto del tema de seguridad y debemos entrarle en estas extraordinarias y aprobar todo lo que podamos y signifique una transformación real, y no un mero tema de orden cosmético, sino una transformación real para la seguridad y que sea de conformar con los principios democráticos de nuestro Estado de Derecho. Pero recordemos que el tema de seguridad no es solamente eso, ¿verdad? Tenemos que seguir trabajando en política. El gobierno tiene que seguir trabajando con su responsabilidad y el Poder Judicial con la suya. Totalmente de acuerdo, porque no solo está la parte de policial o investigativa, sino está la parte de educación, la parte de salud, la parte de vivienda, que son distractores sociales, distractores en buen entender, porque generan esa fuga hacia sectores de la sociedad que lo que están haciendo es un daño, como el narcotráfico. Diputada, ¿cómo valora usted las relaciones en este año y medio con el Ejecutivo? ¿Cómo han sido y si han cambiado en algo, cómo son ahora? No, yo creo que no han cambiado en lo más mínimo. Es exactamente como si hubiéramos seguido teniendo una relación con un candidato a la presidencia. Así como el señor Chávez fue candidato, con su personalidad, con su arrogancia, con un poco de prepotencia, así ha seguido como presidente de la República. No logró hacer el clip de giro entre la figura del candidato y la figura del presidente. Creo que el personaje le funcionó porque como seguía manteniendo una buena un buen apoyo, pues la figura le siguió siendo beneficiosa, y ese personaje que el presidente Chávez pues mantiene al día de hoy es un personaje que no permite la conversación, que no permite los acuerdos, que como él mismo lo ha señalado, prefiere romper puentes, quema los barcos, como dicen por ahí, y eso es muy preocupante, porque esto es como una gran máquina, el país es como una gran máquina, con diferentes componentes muy importantes, entiéndase, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Judicial, Tribunal Supremo de Elecciones, la sociedad, los medios de comunicación, las diferentes organizaciones, cámaras, etc. Es como una gran máquina, y esa gran máquina evidentemente tiene que comunicarse. Puede que tenga defectos por aquí, por acá, y esos defectos tienen que ser solucionados, evidentemente, y tenemos que ubicar dónde están esos defectos en la máquina general que lleva adelante un país. Entonces, lógicamente, no es cerrar los ojos y decir la máquina es perfecta. No, es tener claridad dónde están esos detalles que hay que arreglar. Pero sigue siendo una gran máquina, con los componentes que tienen que funcionar adecuadamente, que hay que engrasar. Yo diría que la grasa necesaria es como la comunicación que tiene que haber entre los diferentes órganos y jerarcas, esa grasa en la máquina, que permita que la máquina funcione armoniosamente y que permita que todas las piezas tengan esa grasa necesaria, porque si no se puede romper una pieza, y ahí entonces tenemos un atascamiento, tenemos una imprecisión, tenemos ineficiencia, ineficacia, tenemos una serie de problemas. Y esa gran máquina también funciona con un manual, y ese manual son las leyes que nos rigen, porque estamos en un Estado de Derecho. Y si ese manual no se sabe usar adecuadamente y se cometen muchos errores, tenemos lo que tenemos actualmente. Cualquier cantidad de decretos ejecutivos impugnados, un decreto como el de 5G,
o tenemos un montón de acciones ante la Sala Constitucional, precisamente por una forma inadecuada de administrar y de no seguir ese manual importante de normas que nos dice qué es lo correcto y de principios para manejar el Estado. Entonces, vamos a ver, me tomé creo mucho con ese ejemplo, pero para mí es muy importante hacerme entender y que muchos comprendan. Entonces, no es agarrando a patadas la máquina. Si algo no funciona, no es dándole un manazo a la máquina y cogiendo un hierro y dándole a la máquina golpes como esa máquina va a funcionar, sino es engrasándola adecuadamente a través de la comunicación, del buen entendimiento, de la conversación y teniendo como principio básico que es un país en el que es un país pequeñito, en el que si no caminamos juntos nos vamos todos para la porra, y perdónenme la expresión popular, pero nos vamos todos para la porra. No, es totalmente entendible y aplicable ese término, diputada. ¿Usted cree que toda esta impericia del año y medio sea porque no sabían cómo, a lo que iban y por lo tanto están aprendiendo a prueba y error? ¿O es totalmente premeditado y estaban intentando saltarse ese manual que usted bien señala y estaban tratando de arreglar las cosas o de ajustar las cosas a su visión de país a punta del hierro contra la máquina? Al principio creí, y lo señalé en varias ocasiones, que era inexperiencia y que era falta de, tal vez, o sea, la falta de experiencia llevaba a cometer muchos errores. Hoy día no sé, yo creo que vamos a ver, que traían un manual, este gobierno traía un manual, que eran muy poquitas personas las que comandaban las acciones, luego se hacen de un equipo, pero el equipo no es el equipo original, no logran conformar un equipo que vamos a ver, que tenga creatividades por sí mismo, sino que depende de esa gran figura del presidente de la República, y eso complica un poco las cosas. Creo que hoy día hay testarudez, y esto todo lo digo con el mayor de los respetos. En realidad no me considero enemiga para nada de gobierno, pero sí una adversaria y cumpliendo mi misión de control político que me da la Constitución como diputada. Y dentro de ese respeto hacia la institucionalidad del Poder Ejecutivo, sí creo que hay una testarudez increíble. Hay momentos donde yo siento la necesidad de referirme al presidente y decirle, a ver, señor presidente, entienda que el rancho está en llamas, o sea, que necesitamos ponernos de acuerdo todo y que la base de esto es precisamente esa grasita que decía yo de la máquina, y no agarrar la máquina a patadas o a golpes sin sentido y sin razón. Pero bueno, yo todavía tengo esperanza, llevamos año y medio de gobierno, todavía falta bastante. Y si todos no nos ponemos de acuerdo y verdaderamente tratamos de caminar, vuelvo a insistir, nos vamos todos a la porra, ¿verdad? Porque además somos un país pequeño, donde todas las acciones impactan tremendamente. Y como le he señalado en otras oportunidades, vuelvo a lo mismo, el tema económico afecta, o sea, tiene que ver con la educación, ese hogar que no tiene los recursos, que es ese 20% que nos duele montones de pobreza, implica, por ejemplo, una mamá jefa de hogar que saca a su hijo, ese hijo no tiene oportunidades, ese hijo se dedica al sicariato, se dedica al tema, es caldo de cultivo para el tema de narcotráfico, ese muchacho se va a convertir en un sicario, va a cometer un homicidio y al final el país va a hacerse inseguro, va a tener poca seguridad jurídica, poca seguridad física y va a afectar la economía del país. Esto es un círculo. Esto es un círculo y tenemos que entenderlo, y uno espera que el presidente y su equipo lo entiendan. Y yo tengo esperanza de que logren entenderlo en algún momento.
Diputada, hay en la Asamblea Legislativa comisiones investigadoras y dentro de la Comisión de Ingreso y Gasto investigaciones abiertas contra proceder del Ejecutivo. Normalmente, en este primer año y medio, esa relación de hechos y de investigaciones se da sobre el gobierno anterior, porque el que está en ejecución normalmente está empezando a hacer cosas y raramente se abren tantos frentes tan rápido. ¿Por qué la Asamblea Legislativa ha tenido que tomar estas decisiones de abrir la investigación en el SINAR? El tema, obviamente, del financiamiento de partidos, que está todavía desde el primer día abierto. Se están generando investigaciones como contra la educación, por el tema ahora de la tecnología, con el decreto que usted señalaba. Son muchos llamados de ministros al plenario, constantes investigaciones que se abren, dudas que se generan, son atípicamente relacionadas con lo que normalmente pasa en el primer año de gobierno. Es atípico efectivamente. Por ejemplo, cuando nosotros llegamos a Ingreso y Gasto había mucha investigación pendiente de tiempos atrás, y hubo que abrir algunas otras de los gobiernos pasados, pero la peculiaridad es que en el pasado tal vez surgía un tema con respecto a la situación actual, pero ahora tenemos cualquier cantidad. Hoy estoy poniendo mucho ejemplo, pero bueno, es como Keylor Navas, tratando de atajar los diferentes penales en un ángulo y en el otro. Y entonces la Comisión de Ingreso y Gasto se ha llenado de investigaciones. Cuando nosotros le ponemos énfasis, vamos a entrar por acá, ya surge otra investigación más en los diversos campos. Tenemos muchos frentes abiertos y muchas investigaciones. La preocupación es que a veces se dispersan las investigaciones porque son tantas que entonces perdemos el efecto inmediato. De ahí, por ejemplo, que yo solicitara a los compañeros que me apoyaran en una comisión, por ejemplo, de SINAR, para que no se nos diluyera el tema SINAR, que es algo donde todavía podemos intervenir y donde podemos todavía tomar acciones frescas. Entonces tuviéramos una comisión separada, una comisión especial, y así formamos la comisión de SINAR. Pero igualmente uno quisiera una comisión investigadora para una serie de temas. Diputada, por ejemplo, que estamos haciendo, perdón que le interrumpa, por ejemplo, el tema del Banco Central con las bases de datos del sistema financiero es altamente sensible. Es un tema sensible, es un tema que estamos tratando en Ingreso y Gasto, que por lo menos estamos tratando ahí de verlo inmediato. Por ejemplo, el tema de 5G es un tema también preocupante, donde hay un impacto de orden financiero también, y hay varias comisiones tratando el tema desde los diversos ángulos. Todavía falta la Comisión de Ciencia y Tecnología, que no ha tenido la oportunidad de verlo. Pero bien dice usted, o sea, tenemos muchísimo tema y mucho tema impactante. Vuelvo a poner el caso del SINAR. En el caso SINAR, es como hemos encontrado como una caja de Pandora. La tocamos y se abrió la caja de Pandora y empiezan a salir un montón de cosas y nos damos cuenta que hay un desorden institucional tremendamente grande, que durante 3 años no se han llevado las actas respectivas y que los diferentes personeros de este gobierno pues de ahí estaban omisos realmente en reacciones. Un desorden tremendamente grande en SINAR, y incluso le comento que cada año hay que presentar informes a la Comisión de Ingreso y Gasto, cada institución. El SINAR tiene un artículo expreso en su ley constitutiva, el artículo 5, que señala que tiene que presentar cuentas a la Comisión de Ingreso y Gasto, y pues imagínense que ese informe no fue presentado ni el año pasado ni este año. Entonces no tenemos actas, no se llevan libros, tenemos 5 actas perdidas, tenemos contrataciones por un lado por 8.000 millones, por otro lado 2.000 millones,
y un gran desorden. Entonces es caldo de cultivo para que las cosas no anden bien. Entonces, pues este es un ejemplo de todo lo que estamos haciendo en este momento en la Asamblea. Diputada, las relaciones internacionales de Costa Rica normalmente también han sido pues de mucha sutileza y hemos sido muy consecuentes. ¿Cómo se valora dentro del Congreso la acción que tuvo el Ejecutivo con Honduras, que es un vecino muy del vecindario, valga la redundancia, pero que genera en este momento amplias tensiones en la parte comercial, en la parte turística, en la parte de movilización de personas, porque ahora los requisitos que se puso en Honduras como represalia por la solicitud de visa de Costa Rica, básicamente no sé si alguien podrá encontrar todos los requisitos a tiempo, por lo menos para un viaje. Claro, ¿Qué es lo que se comenta ahí adentro? Bueno, primero, cuando creímos que ya no íbamos a ver más problemas, llega un problema en el tema de relaciones internacionales, porque a usted le preocupa la educación, la salud, la seguridad, pero es lo clásico. Pero aquí también tenemos problemas en el tema de relaciones internacionales y pues tenemos como diputados que ejercer el control político necesario también, y los compañeros lo han hecho muy bien de la Comisión de Internacionales. Efectivamente, tenemos un impacto. Imagínense que con Honduras tenemos una relación de, digamos, creo que son 60 años de relación de absoluta armonía, e intercambio amistoso y de cooperación, y de la noche a la mañana pues armamos un innecesario problema. Creo que ahí es donde volvemos nuevamente a señalar que el diálogo es importantísimo. Si se tenían inquietudes, se pudo haber establecido un diálogo internacional con un país con el que hemos tenido una buena relación durante 60 años, entonces pues se establece un diálogo si es que hay inquietudes, pero no acciones como las que se toman y que rompen temas, rompen relaciones y lógicamente generan repercusiones. Todo esto genera repercusiones, indudablemente. Y las repercusiones, desafortunadamente, no las asume un presidente de la República o un ministro, sino que las repercusiones, al fin y al cabo, son para el país en general y al final redundan en el bienestar de las y los costarricenses. Y si a eso le sumamos, bueno, ayer ya se votó una moción, entiendo que unánime, en función del conflicto en Israel, pero anterior a esa se votó una moción, lamentablemente por mayoría, y nos decían allá en Tel Aviv, en un programa que hicimos con personeros desde allá, que eso dolió en Israel, que la fracción oficialista y el Frente Amplio votaran en función de la neutralidad y la defensa de unos y la defensa de la contraparte del conflicto por parte de otros, porque en Israel nos tienen en tan alta estima que hasta un festival hacen anualmente para celebrar la relación entre los dos países, porque hemos siempre sido muy consecuentes en el apoyo en medio de las adversidades. Eso también fue una impericia de parte de los nexos del Ejecutivo en el Legislativo. Así es, efectivamente, fue un poco insólito. Nosotros votamos la mayoría, o fue una mayoría muy determinante, votando una moción relacionada con el conflicto y claramente abogando por el tema de Israel. Y del otro lado tuvimos pues a la fracción oficialista votando en contra. Asumiendo una neutralidad malentendida, creo yo, que la neutralidad, por supuesto que yo estoy absolutamente de acuerdo, y lógicamente a uno le preocupa también muchísimo la situación de los palestinos, o sea, no son personas, son seres humanos igual. Otra cosa muy diferente es el tema de los señores de Hamas, que es otro tema, y estamos hablando de terrorismo. Entonces hay que hacer las diferencias muy grandes. Sin embargo, pues sí, fue sorpresa ver a un poder ejecutivo que no se compró la bronca de tomar posición en esto, y eso está mal visto, porque aquí creo que también tenemos que
que asumir posiciones importantes. Pero aquí nuevamente no lo hicieron. Igualmente, diputada, más cuando se está negociando un tratado de libre comercio con Israel. Vamos a ver, es que además se tienen muy buenas relaciones, entonces en esto no pueden haber grises, tiene que haber o blanco o negro, definitivamente. Y esa fue una sorpresa, yo realmente no lo podía creer porque no lo vi venir, que la fracción de gobierno votar en contra de la moción, o sea, no lo logré entender. Igualmente, por ejemplo, con el tema de 5G, ahí también, y las manifestaciones nada adecuadas de la ministra y el viceministro de Ciencia y Tecnología, nos compramos también un problema con China, que ahí tampoco se trata de meterse en un tema de geopolítica y evidentemente nuestra relación con Estados Unidos es muy buena, pero el gobierno está siendo impreciso en este tipo de cosas y en su falta de experiencia, en su absoluta falta de comunicación y entendimiento de estas cosas, pues está metiendo al país en un problema. Es que si fuera que no tiene consecuencias, pero realmente mete a nuestro país en un problema en su tipo de relaciones y la forma en cómo se ha manejado esto tradicionalmente. Diputada, dos temas adicionales en esta entrevista que aprovechamos para reiterarle las gracias por habernos dado espacio en su agenda para poder conversar. Una es doméstico de la Asamblea y otro es pues en las relaciones con el Ejecutivo. La doméstica primero. El partido oficial de gobierno, Progreso Social, toma una decisión y expulsa a 9 diputados de su bandera política. Está en el horno dentro del Congreso qué se va a hacer con los diputados que dicen mantenerse dentro de la fracción oficialista, pero esa fracción ya dijo, el partido ya no nos representa. Y como todos sabemos, dentro del reglamento y dentro del aparataje electoral, un diputado tiene que tener una bandera que lo cobije si no es diputado independiente. ¿Qué se ha estado conversando a lo interno? ¿Cómo van el desenredo que generó esos diputados del oficialismo de querer no perder la investidura de fracción cuando ya la fracción no los tiene como parte de ella? Bueno, ese es un enredo que todavía sigue enredado porque vamos a ver, usted dice la fracción oficialista, dijo usted. Yo ya no tengo claridad, es que vamos a ver, aquí el tema es muy sencillo, vamos a ver, entran 10 diputados por el Partido Progreso Social Democrático y dicen ser el partido de gobierno y entra el señor Chávez, queda electo presidente por el partido de gobierno y los 10 diputados. Y posteriormente 9 diputados hacen una manifestación pública, expresa absolutamente en el sentido de que ya no están con el Partido Progreso Social Democrático, sino que van a apoyar y aparecen ahí todos juntos y dan el apoyo expreso a otro partido. Y este otro partido, o sea, los diputados dicen estamos expresamente con este otro partido. Pero entonces toca, volvemos a lo mismo, toca asumir responsabilidades. ¿Qué sería una responsabilidad de parte de los 9 compañeros? Sería decir, sí, tomamos una decisión, vamos a estar con este otro, entonces ya no queremos estar con Partido Progreso Social Democrático, por tanto, renunciamos y nos vamos y asumimos nuestra condición de diputados independientes. Lo que pasa es que quieren lo mejor de los dos mundos. Quieren ya no estar con el Partido Progreso Social Democrático, pero seguir gozando de los privilegios como fracción dentro de la Asamblea Legislativa. Esto es tener asesores, tener, digamos, los beneficios propios de una fracción. Sin embargo, acá tienen que tomar partido. Es algo que el Tribunal Supremo de Elecciones, pues hay resoluciones ya al respecto y toca también el Partido Progreso Social Democrático ya los expulsó oficialmente
pero antes de expulsarlos tenemos claro que ellos mismos fueron los que dijeron nos vamos. Entonces, ¿Cómo es la relación con ellos, diputada? ¿Perdón? ¿Cómo es la relación con ellos? ¿Lo siguen viendo las distintas fracciones como una fracción o cómo es la relación? Todavía se trata y se ve como, de parte de las estructuras formales, se ve como una fracción. No se ha tomado todavía ningún tipo de decisión. Pienso pienso y entiendo que la presidencia de la Asamblea está estudiando el tema y pues se tendrán que tomar acciones hacia adelante. Y el tema externo con las relaciones con el Ejecutivo va mucho en función de los mensajes muy frecuentes, a veces solapados, a veces muy directos, del presidente al señalar que la vieja política, y obviamente no es literal la referencia que estoy haciendo, sino que la relación de cómo está Costa Rica es básicamente culpa de Liberación y la Unidad. Y así todo el país lo ha entendido. Esa constante riña que hay más con Liberación que con la Unidad, pero en realidad con los dos, hace pensar de que el gobierno ya está en campaña para el 26, está en campaña para las municipales, o ¿cómo se puede entender esa rivalidad? Como lo dije al inicio, yo creo que el gobierno no ha salido de estar en campaña. No ha salido porque el gobierno prioriza la popularidad frente a la responsabilidad. Entonces, cuando usted es gobierno y solo le interesa su popularidad y no asume el costo de asumir la responsabilidad de ser presidente, de gobernar un país y de asumir los retos de salud, de educación y de todo, pues las cosas se complican un poco. Así que es un tema que se las trae, diría yo, se las trae y tendremos que ver si realmente de cara a las municipales el Poder Ejecutivo asume más su responsabilidad de gobernar y menos de involucrarse en esos temas. Yo esperaría que asumiera su responsabilidad. Y parte de asumir esa responsabilidad es tomar decisiones y acciones en la función dentro del legislativo. Me explico acá. En la agenda de proyectos de inseguridad o para atender la inseguridad ciudadana, señala el presidente incluso ayer que hace 8 meses los presentó y que la Asamblea no ha hecho nada. Pero para el que entiende las relaciones en la Asamblea Legislativa, el presidente y el Ejecutivo presentan un proyecto y los distintos ministerios, desde la presidencia hasta el órgano, en este caso Seguridad Pública, y sus equipos de asesores deberían estar trabajando a tiempo y fuera de tiempo, en comisión y fuera de comisión, con la fracción oficialista, con las demás fracciones, para poder apuntalar el proyecto lo más rápido posible y sacarlo si es cierto que es una prioridad. Pero en las pasadas sesiones extraordinarias no hubo esa coinonía, ese punto de encuentro, y en los últimos meses tampoco, los temas han andado por otro lado. Entonces, ese constante señalamiento del Ejecutivo ¿es simplemente una cortina de humo o sí se están dando cosas a lo interno de la Asamblea y la propia dinámica de lentitud del Congreso hace que no se hayan tomado decisiones, diputada? No, yo pienso, y aquí sí de manera contundente señalo que no ha existido negligencia de la Asamblea Legislativa. Aquí evidentemente hemos pasado los periodos extraordinarios y ellos no han sabido manejar esos periodos. Y ojo, que quiero señalar, nosotros mismos le hemos señalado a ellos en el periodo extraordinarias, hemos llamado o provocado que se hagan las cosas bien, pero el periodo extraordinarias ha sido muerto. Entonces, no nos pueden atribuir tiempos perdidos que corresponden a ellos. Y luego, un problema que tiene el Poder Ejecutivo es que no admite más que lo que ellos dicen. Entonces, ese no diálogo o esa no conversación incluye una prepotencia importante donde ellos presentan un tema y quieren que sea así, únicamente. No admiten cambios, no admiten, les cuesta mucho entender que hay cosas que se pueden perfeccionar o cosas donde
donde ellos cometieron un error y no lo están presentando de la manera adecuada. Entonces eso ha generado un problema. Yo espero con todos estos temas, estos proyectos de seguridad, que también existe el entendimiento de parte de ellos que hay algunas cosas que están proponiendo que contravienen absolutamente hasta la Constitución, el país y el Estado de Derecho. Por ejemplo, en materia penal hay temas, tenemos un sistema garantista y muchas personas dicen, ¿prevalecen los derechos de los delincuentes? No, es que estamos hablando, por ejemplo, de derechos garantistas como, por ejemplo, el principio de inocencia, que es básico, o el derecho que se tiene de tener un abogado que lo represente, que es básico, no se puede perder, o el debido proceso. Esos tres elementos, esos que estoy señalando, son fundamentales, por ejemplo, y deben ser considerados a la hora de presentar proyectos de ley. Entonces, y también entonces el entendimiento del Poder Ejecutivo de que hay cosas que al venir a la Asamblea Legislativa requieren tratarse de conformidad con la especialización de la Asamblea, que es hacer leyes, pero también de manera oportuna. Por supuesto, nosotros tenemos que cumplir esa misión de hacer leyes o de ejercer el control político, pero sin, hablemoslo así de crudo, sin estorbar más de lo necesario, haciendo lo que tenemos que hacer. Pero creo que ese entendimiento, eso lo hemos tenido claro y pues toca que el Poder Ejecutivo también lo comprenda y creo que existe de parte de la Asamblea, eso sí quiero resaltarlo, de parte de cada uno de nosotros existe el interés de que saquemos adelante las cosas, porque sabemos el momento crítico que vive el país, sabemos los incendios que tenemos en un montón de lados y tenemos también claridad y el entendimiento de que solo juntos salimos adelante. Eso es importante. Diputada, nos queda un minuto de programa y se lo quisiera ceder para que nos haga una proyección de los 2 años y medio que faltan. ¿Cómo los visualiza? Me deja usted un minuto, es demasiado corto para. Yo lo único que pido es que Dios nos acompañe en estos 2 años y medio que vienen, y lo único que puedo comprometerme a mi metro cuadrado, que es poner todo de mi parte para que tengamos esa comunicación y ese entendimiento de que solo juntos salimos adelante. ¿Cómo veo el tema? Lo veo, sigo viendo los golpes del motor con un hierro y a patadas, pero espero que las malas experiencias que vamos teniendo hagan que pues los que asumen responsabilidad de gobernar un país entiendan que esa máquina tiene que tener la grasa suficiente para que funcione todo como corresponde. Así que proyección, ponerlo en las manos de Dios, creo que necesitamos por ahí una ayudita de arriba para que todo funcione bien. Diputada, muchísimas gracias por el espacio. Con todo gusto, un gusto, don Jonathan, y pues lo reconozco también como esas figuras que son importantes en la sociedad, trabajando también por el país. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por sus palabras y muchas gracias a ustedes que han estado siguiendo este programa. En unos minutos va a estar siendo colocado en el canal de YouTube de Red Democrática para que lo puedan difundir. La lectura que está haciendo la diputada Vanessa Castro hay que reproducirla, hay que entenderla para poder pues ver qué es lo que está pasando en este momento en el Ejecutivo, en el Legislativo y en el país. Así están las cosas el día de hoy. Muchísimas gracias por su atención. Mañana un nuevo programa al ser las 10 de la mañana.